No, yo la verdad, tanto por Néstor como por Altamira y por la gente de este sector de la izquierda, tengo un gran respeto político e intelectual. Yo no planteo ni chicanas, ni cosas así de bajo nivel, ni tampoco creo que este planteo sea funcional a la derecha. Yo creo que hay otros planteos que han sido funcionales a la derecha, como por ejemplo formar el grupo A en la Cámara de Diputados y Senadores y dejar las comisiones de política agropecuaria en manos de las entidades rurales, por ejemplo, pero de otros sectores. No, yo quiero plantear una cosa, una discusión más seria, porque yo creo que muchas de las cosas que se plantean como déficit realmente son déficit. Tal vez la diferencia está donde pone uno el énfasis, es decir, dónde pone el rasgo definitorio de un proceso histórico. Si el rasgo definitorio de un proceso histórico está en el déficit, o el rasgo definitorio está en el rumbo. Ahí tenemos la diferencia de dónde miramos esta realidad, pero no quiere decir esto que yo crea que algunas de las cosas que están planteadas acá no existen. No estoy diciendo que no existen, estoy diciendo no son las que definen este momento histórico. A ver, y voy a tratar de fundamentar un poquito más. Punto número 1, crisis mundial. Números redondos, números gruesos. El mundo está llegando a los 7.000 millones de habitantes. 4.500 millones de habitantes bajo la línea de pobreza. 1.200 millones de personas. Uno es una tragedia, como se dijo acá, y no lo estoy planteando en estadística, lo estoy planteando pensando que mi hijo el día que nació era igual que esos chicos, y que después fue la política, fue el sistema político el que hizo que unos tuvieran vacuna y comida y otros no. Padecen hambre. Sin embargo, ¿desde cuándo se habla de crisis? Desde que cayó Lehman Brothers. Es decir, se pone en palabras, se simboliza la crisis con la caída de un grupo, no con el hambre de una persona. Esto quiere decir que no hay una crisis financiera, hay una crisis civilizatoria, hay una crisis del modelo de acumulación, hay una crisis del capitalismo. Hay una crisis porque surge de que estalla una burbuja hipotecaria que deja a la gente sin casas, porque no la puede pagar. ¿Por qué? Porque se generó riqueza artificialmente independizando el mundo financiero y de los derivados financieros respecto del mundo productivo. ¿Por qué? Porque no hubo regulación estatal. Y resulta que los grupos que se negaron históricamente a la regulación estatal le piden a los estados que los salven. ¿De quién es la plata de los estados que tiene que salvar a los grupos? De la gente que se quedó sin casa. Ahora, el sistema de medios hegemónicos en el mundo no está planteando la crisis desde esta lectura. La está planteando en términos de crisis financiera y en otra dimensión. Por eso, me parece, entre otras cosas, que la batalla contra la hegemonía de los grandes medios, de la lectura oficial que han hecho históricamente los medios hegemónicos, no es una batalla menor. Está ganada, es completa, repito, no, pero no es una batalla menor. Y es una batalla contra poderes muy grandes. Contra poderes muy grandes. Ahora, digamos, por eso yo creo que es una crisis del capitalismo. Lisa y llanamente, no una crisis del capitalismo como modo de acumulación, eso es lo que está en cuestión. Porque además, si uno creyera que la liberación de América Latina va a hacer que los pueblos pobres de América Latina o del África consuman como en Vancouver, esa no es la salida. No es la salida. Yo no creo en el paso del subdesarrollo al desarrollo. Creo que el precio del desarrollo es el subdesarrollo. Porque para que los pobres de América Latina consuman como en Vancouver haría falta 6 planetas Tierra, y no hay. Por lo tanto es una crisis civilizatoria, donde las instituciones de la economía social, y si ustedes quieren el cambio de sistema, es para lo que tenemos que apuntar. Estoy convencido de eso. Ahora, el problema es que hay procesos históricos, y hay contradicciones históricas, y hay marcos históricos y sociológicos determinados, donde lo que hay que construir es sujeto mayoritario que sea capaz de bancarse las propuestas de mínima que acaba de ser Pitrola, porque si no son de máxima, son las de mínima.
Lo digo amistosamente, digo esto. A ver, punto número 2, jubilados. La calidad del Parlamento argentino cuando está en manos de la oposición. Una sola ley aprobaron, una, el 82% móvil, una, el 82%. ¿Qué hizo la presidenta? La vetó. Yo digo una cosa, si la situación de los jubilados fuera tan horripilante, que no digo que no sea en un sector importante, pero también hay otros que no sienten lo mismo. ¿Qué hubiera pasado con ese veto en otro contexto histórico? En otro contexto social. ¿Qué hubiera pasado con ese veto? Se hubieran inundado millones de gente, digo, y sin embargo, el momento del veto es el momento de, si ustedes lo comparan con el crecimiento de las encuestas, de mayor crecimiento de la popularidad de la presidenta. Tenemos derecho de minimizar tanto la legitimidad pública de un proceso. Y esto no quiere decir que las cosas que se dicen que faltan no falten, ¿eh? Lo que digo es, no minimicemos este proceso de legitimidad pública. No lo veamos como que es un detallecito. Un detallecito. No. Hay muchísima gente que se siente mejor. Y que cree que también, gobernados por otros, no se sentiría, no serían capaces de hacer ni siquiera lo poquito que se hizo. Tercera cuestión, la ley de educación superior. Muy rápidamente. Yo aspiro a que, sinceramente, creo que el año que viene va a ser un año de debate de la ley de educación superior. Creo que la ley de educación superior hay que discutirla en cabildos abiertos, como se discutió la ley de medios, y hay que hacerla en organizaciones populares, en movilizaciones, lo tiene que discutir la sociedad civil, la ley de educación superior. No los claustros, porque la discusión en los claustros enclaustra, lo tiene que discutir la sociedad, la ley de educación superior. Yo también soy docente universitario, desde el 88, saquen la cuenta. Docente universitario. Y con renovación de concursos de grado y de posgrado. Ahora tengo el tema de la renovación de los contenidos, la renovación de los planes de estudios. Sinceramente, yo doy derecho político en la carrera de grado. ¿Saben dónde para el proceso de integración latinoamericana de mi programa? En ALALC, Tratado de Montevideo de 1960. No toca Alianza para el Progreso, presidencia de Kennedy. Ahí para. No hay una sola palabra a Aladi, Mercosur, caída del muro, atentados, caída de Wall Street, nada, nada. Y la verdad que me dan absolutamente toda la libertad para hacer todas las propuestas de actualización del programa. Pero igual los programas y los contenidos los actualiza la sociología universitaria, los actualiza el pueblo que está en las aulas. Y yo no veo menor que en una universidad como la Jaureche de Florencio Varela, el 80% de los inscriptos viene de familias que los papás de esos estudiantes no terminaron la escuela primaria. Universidad pública. El 55% de los estudiantes de la Universidad de La Matanza, los papás no terminaron la escuela primaria. Esa es la actualización del sujeto universitario. Y es ahí donde hay una nueva política universitaria. No es por decreto, es un proceso que va generando estas condiciones. Termino, último punto. ¿Cuánto tiempo falta? La verdad, no sé cuánto tiempo falta. Lo que sí sé es que si se controlan un poquito las variables macroeconómicas mejor de lo que se controlaron históricamente, falta menos. Que si hay más divisas en el Banco Central para poder resistir los embates del mundo financiero en el que no queremos vivir, pero en el que vivimos, falta menos. Que si el porcentaje de la deuda externa con relación al PBI, en lugar de ser 2 veces el PBI, es la 1/4 parte, falta menos. Ahora, que me hubiera gustado que América Latina renunciara políticamente a la deuda externa, me hubiera encantado, pero Lula no quiso. Entonces, ¿hasta dónde quisieron los líderes latinoamericanos? Quisieron hasta ir creando una canasta de monedas que vaya sacando el comercio intrazona del dólar, paulatinamente, hasta ahí quisieron. Quisiera mucho más, pero me tengo que juntar, y para juntarme me tengo que juntar donde los demás... Entonces, no sé cuánto falta, pero si tengo una chica embarazada, que ahora, gracias a la asignación universal, le obligan a hacer los controles en el hospital público,
y tiene más información sobre cómo usar su sexualidad, la verdad creo que falta menos. Entonces, estas son las cosas por las cuales en este momento histórico y en este proceso histórico estoy donde estoy.